Este es un video para la materia de Ecofisiología de Ecología segundo semestre presentado por David Bautista. El cactus columnar gigantea, conocido vulgarmente como saguaro, recibe el nombre científico de Carnaquilla gigantea y es miembro de la familia Cactaceae. Es típico de la zona oeste de Estados Unidos, siendo la imagen más representativa dentro del desierto de Sonora en Arizona. Puede llegar a medir unos 15 metros de alto, con un diámetro de más de medio metro en su tronco principal. Su sistema radicular ocupa una extensión considerable, sus ramificaciones varían en número. Aún en condiciones óptimas necesita años para crecer, se calcula que se le da unos 10 centímetros cada año. Acostumbrado a vivir en zonas desérticas, puede soportar temperaturas límites extremas. La floración se produce en primavera, sus blancas flores hermafroditas de forma tubular acampanada se abren por la noche. La polinización, que es cruzada entre distintos individuos de la misma especie, la efectúan las abejas, ciertas aves y un tipo de murciélago endémico de ese hábitat natural. En verano se forman los frutos de color rojizo, cubierta externa pubescente y pulpa carnosa de sabor dulzón, que son comestibles. En el interior de ellos hay cientos de pequeñas semillas oscuras de apenas medio centímetro. Por su riqueza nutritiva y el agua que conservan en su interior, son muchas las especies de pequeños mamíferos, aves e insectos que logran sobrevivir dentro de un entorno tan duro gracias al saguaro. Las areolas, de las que surgen las espinas, hojas modificadas para no permitir la evaporación del agua, aparecen cada 2 centímetros. En el ápice pueden verse más juntas. Las espinas son en general el resultado de la transformación de hojas y permiten reducir la transpiración de la planta y auxiliar a la economía del agua debido a que no presentan estomas. Los procesos de retención y absorción de agua del saguaro son muy importantes en un ambiente árido como los desiertos. Estas relaciones hídricas se desarrollan cuando la planta absorbe el agua desde el suelo por sus raíces. Tanto suelo y planta están sometidos a los efectos de la lluvia, el sol y el viento, que generan un mayor o menor grado de evaporación desde el suelo y transpiración de las plantas. Este proceso se conoce como evapotranspiración. El agua cumple múltiples funciones. Las células deben tener contacto directo o indirecto con el agua, ya que casi todas las reacciones químicas celulares tienen lugar en un medio acuoso. Para que un tejido funcione normalmente requiere estar saturado con agua, manteniendo las células turgentes, es decir, ese estado de rigidez de una célula vegetal, en el que las células al absorber H2O se hinchan, ejerciendo presión contra las membranas celulares. Todas las sustancias que penetran en las células vegetales deben estar disueltas, ya que en las soluciones se efectúa el intercambio entre células, órganos y tejidos. El agua como componente del citoplasma vivo participa en el metabolismo y en todos los procesos bioquímicos. Una disminución del contenido hídrico va acompañado por una pérdida de turgencia, marchitamiento y una disminución del alargamiento celular. Se cierran los estomas, se reduce la fotosíntesis y la respiración, y se interfieren varios procesos metabólicos básicos. El sagüero, una planta xerofítica, ha desarrollado adaptaciones que le han permitido desarrollarse en ambientes desérticos. Entre estas adaptaciones se destaca tener un sistema radicular amplio, en el que las raíces crecen en la profundidad en varias direcciones, esto con la finalidad de maximizar el suministro de agua. Además, estas plantas poseen un ciclo de vida corto en donde germinan, se vuelven adultas, florecen, fructifican y producen semillas en un lapso de tiempo relativamente corto. Complementario a estas adaptaciones, el sagüero posee una cutícula gruesa, que le permite evitar la pérdida de agua por altas temperaturas y la intensa luminosidad. Las plantas, sin embargo, no pueden vivir solamente con el agua, sino que también necesitan cierto número de elementos químicos, que por lo general les son proporcionados a expensas de las sustancias minerales del suelo y a través del sistema radicular. Las plantas toman agua y sales minerales por la raíz y dióxido de carbono por las hojas. El agua y las sales minerales entran a la raíz a través de los pelos absorbentes y forman una mezcla llamada savia bruta. La savia bruta sube por el tallo hasta las hojas a través de unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. Los elementos químicos esenciales para la planta son 17: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, magnesio, hierro, zinc, manganesio, cloro, cobre, oro, níquel y molibdeno. Uno de estos elementos, el nitrógeno, aunque absorbido del suelo por las plantas, procede en última instancia del nitrógeno atmosférico, pero los elementos restantes se encuentran y proceden por tanto de los minerales que integran las rocas de la corteza terrestre. En el caso del sagüero, este posee en su raíz una alta tasa de pelos radiculares. Esto aumenta el área disponible para la absorción de nutrientes. Otra característica que explica cómo estas plantas han evolucionado para soportar condiciones de sequedad ambiental extraordinarias es el particular proceso fotosintético que llevan a cabo.
La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica se transforma en energía química estable. En el saguaro la fotosíntesis se hace en los tallos, son de color verde, allí están los cloroplastos, y allí se hace la fotosíntesis de la misma manera que se hacen las plantas con hojas. La mayoría de los vegetales en el proceso de la fotosíntesis necesitan abrir los estomas para absorber dióxido de carbono y expulsar oxígeno, con la consecuente pérdida de agua por transpiración. El saguaro solamente abre los estomas por la noche para evitar la deshidratación, así pues el intercambio de gases se realiza en la oscuridad. Los cactus expulsan el oxígeno a la atmósfera y absorben dióxido de carbono que se mantiene en forma de ácido, generalmente ácido málico, hasta la mañana siguiente cuando la planta, en presencia de la luz solar, realizará la función clorofílica y extraerá el dióxido de carbono del ácido para transformarlo en azúcar. Este proceso se denomina CAM. El saguaro es una planta CAM. Estas consiguen fijar el CO2 por la noche dado que durante el día permanecen con los estomas cerrados para evitar la pérdida de agua. Las sustancias elaboradas mediante la fotosíntesis y que son traslocadas por el floema se denominan fotoasimilados. La distribución y partición de estos asimilados se da cuando estos se movilizan de zonas de suplencia llamadas fuentes o órganos productores hacia áreas de intenso metabolismo o almacenamiento denominadas consumidores o sumideros. Los asimilados se mueven de las fuentes a la demanda. El floema es el encargado de distribuir los productos de la fotosíntesis de las hojas maduras a estructuras y órganos de crecimiento y de almacenamiento. La asimilación fotosintética del CO2 atmosférico en hojas rinde sacarosa y almidón como productos finales de dos vías gluconeogénicas, que están físicamente separadas, sacarosa en el citosol y almidón en el cloroplasto. Bajo condiciones de luz, la sacarosa es continuamente exportada del citosol de células de hoja a las partes no fotosintéticas de la planta, mientras que el almidón se acumula concurrentemente como gránulos en el cloroplasto. Con el inicio de la oscuridad no solamente detiene la asimilación de carbono, sino que además inicia la degradación del almidón del cloroplasto para mantener la exportación de sacarosa. Los azúcares producidos por fotosíntesis se mueven en primer lugar desde el mesófilo a los tejidos vasculares, floema. Estos azúcares son usados como fuente de energía para tejidos en crecimiento, tallos y hojas jóvenes, o como fuente de estructuras, tubérculos y granos. Estos procesos van a determinar la dinámica de crecimiento del saguaro, que se refiere al cambio de tamaño de una célula, órgano o de la planta completa. El desarrollo del saguaro empieza con la formación del embrión a partir del cigoto. Posterior a esto se da un crecimiento y desarrollo del cuerpo primario de la planta y finalmente se da un crecimiento meristemático o desarrollo secundario. El saguaro también presenta un tercer tipo de meristema reproductor, la flor. El saguaro es de crecimiento muy lento, se calcula que un metro de saguaro necesita de unos 30 años en las mejores condiciones de sequedad y luz. La velocidad máxima que puede alcanzar en alguna ramificación vigorosa es de unos 10 centímetros por año. El tallo es columnar y puede alcanzar una altura de 15 metros y un diámetro de 65 centímetros. Las espinas radiales pueden ser 12 o más y las centrales entre 3 y 6 de hasta 7 centímetros de longitud. Son de color pardo y se van volviendo grises a medida que la planta envejece. En la noche germinan sus flores blancas y amarillas. Estas aparecen de abril a junio y su fruta dulce de color rubí madura a finales de junio. Las flores del saguazo son autoincompatibles, por lo tanto requieren polinización cruzada y requieren de grandes cantidades de polen para la polinización completa, ya que hay numerosos óvulos. Los principales polinizadores son los murciélagos, principalmente el menor murciélago de nariz larga, que se alimenta de néctar de las flores que florece de noche, que a menudo permanecen abiertas por la mañana. Sus frutos son de color rojo rubí, de 6 a 9 centímetros de largo y maduran en junio. Cada fruto contiene alrededor de 2000 semillas. Estos frutos son comestibles y muy apreciados por la población local. El saguaro ha sido desde tiempos remotos parte muy importante en la economía y la tradición de los indígenas del desierto, particularmente de los papagos. Sus troncos suelen servir como material para la construcción de viviendas y es usada en la terapia floral en California.